Deja de intentar superar tu dolor. Te están mintiendo. El dolor no se supera, no se olvida y no se entierra. El dolor se transmuta. Si llevas meses o incluso años sintiendo que esa herida no cierra y que el peso de lo que viviste te está hundiendo la vida, hoy vas a entender por qué. No te falta fuerza, te falta alquimia. Quédate, porque hoy vamos a convertir ese plomo que te aplasta en el oro más puro de tu sabiduría. ¿Alguna vez has sentido que el dolor es tan denso que parece que caminas bajo el agua? Esa sensación de que, por mucho que lo intentes, siempre hay algo oscuro que te frena. Escúchame, ese dolor no es un castigo de la vida, es materia prima. Vamos a encender el fuego de tu consciencia para que ese sufrimiento deje de destruirte y empiece a construir a la mujer invencible que estás destinada a ser. Pero claro, para convertir tu dolor en poder, primero tenemos que entender las reglas del juego. Y aquí es donde muchos se pierden en palabras extrañas. ¿Qué es realmente la alquimia? No me refiero a leyendas de laboratorios antiguos ni a fórmulas mágicas. Me refiero a la ciencia de tu propia energía. Mira. ¿Qué es esto de la alquimia? Alquimia suena a magos antiguos, pero en realidad es lo que haces cada vez que te levantas después de un golpe. Hola a todos. Hoy no os voy a dar una clase teórica. Hoy vamos a hablar de lo que pesa. Todos llevamos una mochila llena de plomo. Esa ruptura que no superas, ese miedo a no ser suficiente o esa tristeza que se te agarra al pecho los domingos por la tarde. El plomo es el dolor en bruto. Es pesado, es oscuro y nos quita la luz. La alquimia del dolor no es hacer que el problema desaparezca por arte de magia. Eso no existe. La alquimia es el proceso de coger ese plomo y, en lugar de dejar que nos hunda, usarlo como combustible para fabricar algo valioso. Yo misma he tenido días de plomo puro, de esos en los que no quieres ni abrir la persiana, y sé que lo que te estoy contando funciona. Es convertir tu herida en tu mayor lección. Es dejar de ser una víctima de lo que te pasó, para convertirte en la maestra de lo que aprendiste. Para que no se pierdan, vamos a darles 3 pasos. Lo primero, tienes que dejar de pelearte con el plomo. Uno de los errores más comunes es intentar no sentir. Si te duele, punto. Si intentas tapar el dolor con distracciones, el plomo se hace más grande. Y eso no funciona porque cuando terminas con la distracción, ese dolor vuelve. Hoy, cuando sientas ese nudo en el estómago o ese pensamiento recurrente, no lo eches. Di en voz alta: sé que estás ahí, te siento y te reconozco. Solo con dejar de luchar, el peso empieza a bajar. No tienes que alimentar el dolor. En segundo lugar, tienes que encender el fuego. Y ahora me dirás: Aura, no te entiendo. ¿Qué fuego? ¿De qué me estás hablando? Es muy sencillo. En la alquimia hace falta calor para derretir el metal. Si el plomo está frío, es una piedra que no puedes mover. Tu fuego es tu atención. Es mirar tu dolor como si fueras una observadora externa, sin juzgarte, sin decirte esa frase que tanto daño nos hace de «no debería sentirme así». No tienes que juzgarte por la sencilla razón de que el juicio es como echarle agua al fuego. Si te criticas por sufrir, congelas el dolor y se queda ahí, pesando para siempre. Pero si lo miras con curiosidad, sin etiquetas, ese calor empieza a ablandar la herida. El dolor deja de ser una piedra y empieza a convertirse en algo que podemos moldear. Piénsalo. Cuando te juzgas, cuando te dices «no debería estar así» o «soy débil por sufrir», lo que estás haciendo es echarle agua a tu propio horno alquímico. Estás bloqueando la transformación. El juicio es una armadura de hielo que congela el dolor y lo deja ahí estancado,
pesando como el plomo. Para que el metal se derrita y cambie de forma, necesita calor, y ese calor es la compasión. Mirar tu herida y decir, me duele, y está bien que me duela. En el momento en que dejas de juzgar el dolor, este deja de ser un enemigo y se convierte en materia prima. Solo así puedes empezar a moldearlo hasta convertirlo en sabiduría. No eres un juez, eres un alquimista. Recuérdalo. Quiero que dediques 5 minutos a solas. Respira y localiza el dolor en tu cuerpo. ¿Está en la garganta? ¿En el estómago? Ponle una forma, un color. Al mirarlo de frente, le estás quitando el poder de asustarte desde la sombra. En tercer lugar, tienes que buscar la pepita de oro. Aura, ¿qué me quieres decir en buscar la pepita de oro? Es muy sencillo. Todo dolor trae un mensaje, aunque ahora mismo te parezca imposible verlo. La alquimia se completa cuando encuentras la utilidad de ese sufrimiento. Quiero que te hagas esta pregunta. Si este dolor fuera un maestro, ¿qué me está intentando enseñar? Quizás te enseña a poner límites, a valorarte más o a soltar lo que ya no te sirve. Esa respuesta es tu oro. Y llegamos al tercer paso, el más importante. Buscar la pepita de oro. Seguramente ahora estarás pensando, muy bien, Aura, ya he encendido el fuego, ya no me juzgo, pero me sigue doliendo. ¿Dónde está el oro de todo esto? Escúchame bien. El oro no es que el problema desaparezca y que la vida sea de color rosa de repente. No. La pepita de oro es el aprendizaje que queda cuando el dolor se enfría. Todo sufrimiento, absolutamente todo, trae un mensaje oculto. La alquimia se termina cuando eres capaz de hacerte esta pregunta. Si este dolor fuera un maestro que viene a enseñarme algo que necesito saber, ¿qué me diría? Quizás ese dolor ha venido a enseñarte que eres más fuerte de lo que pensabas, o que tienes que aprender a decir no, o que es hora de soltar a esa persona o esa situación que te estaba apagando el alma. Esa lección es tu oro. Es lo que te hace sabia, lo que te hace invencible. Y antes de irme, quiero que te quedes con una imagen clara. Imagina a los antiguos alquimistas trabajando en la oscuridad, noche tras noche, con paciencia, sin rendirse ante el metal frío. Tú eres esa alquimista. No pretendas transmutar el dolor de toda una vida en 5 minutos. Ten paciencia con tu proceso. El mundo nos quiere anestesiados. Nos quiere consumiendo cosas para no sentir, huyendo de nosotros mismos. Pero yo te digo, no le tengas miedo a tu propia sombra, porque es ahí, en la profundidad de lo que te duele, donde se esconden los tesoros más grandes de tu espíritu. Si hoy te sientes pesada, si sientes que el plomo te gana la batalla, recuerda que tienes el fuego dentro de ti. Solo tienes que aprender a encenderlo con tu atención y dejar que el juicio se evapore. No eres lo que te pasó. No eres el daño que te hicieron. Eres la mujer o el hombre que decidió no mirar hacia otro lado y convirtió sus cicatrices en medallas de sabiduría. Esa es la verdadera justicia de luz. Ahora quiero pedirte algo. Si este mensaje te ha resonado, si sientes que hoy has empezado a encender tu propio fuego, quiero que escribas abajo en los comentarios la palabra transmuto. Solo eso, una palabra. Al escribirla, le estás enviando una señal a tu subconsciente de que ya no vas a ser una víctima, sino una alquimista. Yo misma leeré vuestros comentarios y os enviaré toda mi luz en este proceso. Y atención, porque este proceso no termina aquí. Hoy hemos aprendido a transmutar el dolor, a sacar el oro de la herida. Pero, ¿qué hacemos con ese oro? ¿Cómo empezamos a brillar sin miedo después de haber estado tanto tiempo en la oscuridad? En la próxima cátedra vamos a hablar de El despertar del guerrero.
Te voy a enseñar el paso a paso para que esa sabiduría que hoy has encontrado se convierta en tu escudo y en tu nueva realidad. No te lo puedes perder, porque es la segunda parte de tu transformación. Así que si todavía no te has suscrito, dale a la campanita ahora mismo para que YouTube te avise en cuanto lo suba. No dejes tu proceso a medias. Y si crees que alguien que conoces está ahora mismo lidiando con mucho plomo, comparte este vídeo. Ayudemos a otros a encontrar su propia pepita de oro. Nos vemos en la próxima cátedra de Aura Despierta. Recuerda, el poder siempre estuvo en ti. Justicia de luz.